Muy buenas noches con todos, mi nombre es Luti Guerrero Sánchez. A continuación vamos a dar inicio a una presentación de lo que sería y corresponde a, según la guía ATLS, al manejo y clasificación de un trauma térmico. Bien, este proyecto, esta actividad corresponde a la asignatura de Medicina Quirúrgica 1, a lo que sería el módulo de cirugía correspondiente. Mi docente, y vamos con la presentación. Bien, para hablar de un trauma térmico nos referimos sobre todo a las quemaduras, ¿no? Que causan sobre todo daño en la superficie de la piel. La podemos clasificar según el agente causal. Las más frecuentes son del tipo térmico, causando las quemaduras. De tipo eléctrico, las descargas eléctricas que puedan generar daño en la superficie corporal y por ende también las quemaduras. Por agentes químicos, también frecuentes, sobre todo en accidentes laborales, y también menos frecuentes por agentes fríos, que puedan causar algún tipo o grado de quemadura. Bien, para hablar de traumas térmicos, tomaremos en tema de quemaduras del tipo térmico, como agentes térmicos, ¿no? Agentes calientes. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando recibimos a un paciente, ¿no? A una víctima de un trauma térmico, una quemadura de tipo térmico? Más allá de hacer la individualización del paciente, conocer sus datos generales, como la edad, el sexo, el estado en el que se encuentra y obviamente cualquier antecedente, primero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Y es despejar siempre y revisar la vía aérea, determinar, identificar algún tipo de obstrucción del tipo inflamatoria causada o secundaria a lo que sería el trauma térmico. Es muy frecuente encontrar también daño subglótico, sobre todo de aquellas estructuras que son propensas a hacer edema y pueden causar algún tipo de obstrucción. Bien, entonces para despejar la vía aérea, para identificar si hay algún tipo de obstrucción, debemos tener en cuenta siempre si hay signo de obstrucción de estas vías aéreas, como por ejemplo lo son estridores respiratorios, uso de músculos accesorios, ¿no? Entonces, si es que identificamos ronquidos también, por ejemplo, en el paciente quemado, debemos proceder a la intubación con lo que sería un tubo orotraqueal y así despejar la vía aérea, por supuesto. Posterior a eso, para evitar cualquier tipo de daño o regurgitación, debemos tener en cuenta si el paciente presenta náuseas, vómitos o también algún grado de distensión abdominal, para lo cual procederemos a colocar un tubo gástrico con aspiración y así evitar ingurgitación y daño a las vías aéreas superiores. Bien, lo segundo que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser la batería de exámenes que vamos a solicitarle al paciente quemado. Sobre todo conocer si hay algún tipo de intoxicación con dióxido de carbono del mismo. Entonces pediremos un AGA con hemoglobina carboxihemoglobina, lo cual sería, bueno, el resultado, ¿no?, de la unión de la hemoglobina con este dióxido de carbono, lo cual resultaría nocivo. Entonces debemos determinar si hay presencia o no con el AGA, un hemograma completo, también glucosa en suero, lo que es muy importante, el dosaje y pruebas de electrolitos, a ver si es que podemos corregirlo. En toda mujer, paciente femenina en edad fértil, siempre realizar prueba de descarte o prueba de embarazo. Y por supuesto el grupo sanguíneo, si en el caso hubiera signo de hipovolemia o hemorragias severas debido a traumas secundarios. Bien, posterior a eso, lo que debemos determinar o seguir en el manejo del paciente quemado es clasificarlo, y para ello debemos determinar dos cosas. Uno, la superficie corporal comprometida. ¿Qué tanto porcentaje de superficie corporal de tejido ha sido lesionado debido a la quemadura? Y segundo, determinar el tipo y la profundidad de la quemadura en el paciente. Bien, para lo que sería determinar la superficie corporal quemada, vamos a recurrir a la regla de los 9. Recordar que hay dos variables, si es que el paciente es adulto, joven,
o si el paciente es un niño o adolescente, para lo cual va a haber una variable, ¿no? En este caso que vamos a explicar. Bien, ¿qué nos dice la regla de los 9? Es una manera sencilla y fácil de clasificar al paciente quemado según la extensión y las zonas anatómicas en la superficie corporal. Entonces tenemos cabeza, cuello, cabeza y cuello, tronco, abdomen y extremidades. Bien, en extremidades en general, las extremidades inferiores van a determinar un 9% del total de la superficie corporal. Podemos también clasificarlo en de rodilla abajo 4.5 y de cadera a rodilla igual 4.5%. En la zona de los genitales 1%, en la zona abdominal un 9%, al igual que el tronco un 9%. En la zona de las extremidades superiores, cada brazo un 4.5%. Y finalmente la zona de la cabeza un 4.5% de la misma manera, ¿no? Entonces, siguiendo esta regla de los 9, podemos identificar las zonas quemadas, valorizar al paciente y llegar a un resultado de cuánto por ciento de la superficie corporal tiene este paciente comprometido con daño de quemadura. Bien, ¿qué más? La otra variable era para niños, ¿no? En este caso tenemos esta imagen y vamos a describirla de la siguiente manera. En este caso, ¿cómo vamos a clasificar al paciente pediátrico, ¿no? Quemado? De la siguiente manera. Recordar que en el caso de niños menores de 5 años o niños ya mayores de 5 años, ¿no? Preadolescentes, la cabeza va a representar un rango más superior de superficie corporal que vamos a identificar. Entonces, ¿cómo repartimos las zonas anatómicas en estos pacientes? De la siguiente manera. Las extremidades inferiores van a representar un 7% cada una, ¿no? En una vista posterior del torso completo del paciente en edad pediátrica, si en una vista posterior, un 13% va a ser asignado a la zona dorsal de la espalda y en cada glúteo un 2.5%, dando un total de 18%. Y si lo vemos en una vista anterior, un 18% de la zona del torso completo. Bien, un 4.5% a cada extremidad superior y finalmente un 9% a lo que es la zona de la cabeza. Así vamos a identificar y sacar un porcentaje del área total quemada en pacientes tanto adultos como pacientes pediátricos para su posterior manejo. Bien, ahora con respecto a lo que es la profundidad de la quemadura, de la lesión. Recordar que siempre toda quemadura va a tener su zona comprometida en lo que es la superficie de la piel. Entonces, para ello, la profundidad va a depender del órgano que es la piel, pues, ¿no? Primero que nada, la clasificamos en 3 grados, ¿no? Primer grado, segundo y tercero, y esto va a depender de la profundidad o qué tan dañado esté el tejido tegumentario. Bien, entonces vamos a clasificar a las quemaduras de primer grado cuando hay un daño en la epidermis, llegando máximo hasta la dermis, que va a ser caracterizada por enrojecimiento, vasodilatación periférica notable y lo que sería dolor o ardor en algunos pacientes. En quemaduras de segundo grado es cuando ya está mucho más comprometida a profundidad la dermis y esta va a ser fácil identificable por un dolor muy agudo y sobre todo la presencia de ampollas o también llamadas vesículas, ¿no? Y finalmente en una quemadura de tercer grado va a haber compromiso ya de todo lo que es el tejido celular subcutáneo, dermis, epidermis, tejido celular subcutáneo, llegando inclusive a compromiso ya musculoesquelético. Entonces, en estas ocasiones, como va a haber una destrucción de los receptores periféricos, de las vías sensoriales del dolor, entonces va a ser caracterizado por una analgesia, ¿no? Sobre todo en estos pacientes. Recordar que pacientes con quemadura de tercer grado sobre todo son gran quemados y hay que tener muy en cuenta el estado hemodinámico de estos pacientes para lograr estabilizarlos y posteriormente darles tratamiento de soporte. Bien, con respecto a cómo manejar a esos pacientes desde una perspectiva y una vista muy genérica, ¿no? ¿Qué nos dice la TLS? Primero,
aparte de permeabilizar la vía aérea, asegurar la vía aérea, ¿no? Y evitar complicaciones, posterior a lo mencionado, tenemos que tener muy en cuenta que lo segundo, que esos pacientes en general podrían venir acompañados o enmascarando otro tipo de traumas. Entonces hay que identificar traumas secundarios y es por ello que siempre se les pide una radiografía de las partes que se tiene sospecha que están comprometidas, ¿no? Una radiografía. Evaluar extremidades, evaluar lo que sería la circulación, el retorno venoso y así evitar una de las complicaciones más frecuentes también en este tipo de pacientes, que es un síndrome compartimental, y así generarle más inconvenientes, ¿no?, a esos pacientes. Sobre todo luego que nos dice determinar el estado hemodinámico del paciente, debido a que pacientes gran quemados sobre todo llegan con hipoperfusión tisular, con saturación de oxígeno a veces inferior a 90%, y con estados hemodinámicos inestables. Entonces estaríamos hablando de pacientes con hipovolemia que pueden complicarse con un tipo de shock hipovolémico y así hacer una falla, ¿no?, multisistémica posteriormente, lo cual es lo que queremos evitar. Mencionar también que el paciente gran quemado siempre va a haber una inestabilidad hemodinámica, una inestabilidad de lo que es electrolitos e hipoxia tisular. Entonces, en todo paciente quemado debemos primero valorar si es que el estado hemodinámico es estable, proceder con tratamiento de soporte con analgésicos, narcóticos en ocasiones. Sin embargo, en pacientes gran quemados o en pacientes quemados con estado hemodinámico inestable, con saturación de oxígeno menor a 90%, debemos corregir la hipoxia tisular y la hipovolemia. Corregido eso, que es en la gran mayoría de los pacientes, recién podemos iniciar con el tratamiento de soporte sintomatológico con narcóticos y analgésicos. Bien, y con respecto al manejo de las heridas de las zonas quemadas, sobre todo en pacientes con quemadura de tercer grado, lo importante, más allá de refrescar la zona quemada, es mantener una adecuada asepsia, debido a que no está indicado en el manejo inicial de esos pacientes el uso de antibióticos de manera profiláctica. Entonces debemos recordar que destruida la barrera tegumentaria, el paciente es propenso a cualquier tipo de infecciones, ¿no? Entonces debemos siempre mantener una adecuada asepsia e higiene, sobre todo de los instrumentos y sobre todo de las áreas quemadas, para evitar otro tipo de complicaciones en estos pacientes. Bien, en las referencias, ha sido todo, muchísimas gracias.